Muy buenos días, mi nombre es Moisés Daniel Urrea Castaños y voy a hacer una exposición para Historia 2 de diversos temas. Esa es la presentación. El tema es México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Un suceso del siglo XX que influyó de manera muy importante en la vida de México fue la Segunda Guerra Mundial. Este proceso se llevó durante los años de 1939 a 1945. Ok, la situación de México. México resultó muy favorecido, pues durante esos años países como Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos no podían producir todo lo que necesitaban debido a que sus industrias se enfocaron en la fabricación de armas y productos para la guerra. Esto quiere decir que Estados Unidos necesitaba de México, ya sea económicamente, porque Estados Unidos estaba produciendo solamente armamento o sus fábricas solamente estaban trabajando para fines bélicos y no estaban atendiendo las necesidades básicas de los pobladores. Y México tuvo que sustentar eso. México sustentó a Estados Unidos en ese tiempo. Un suceso histórico. Esto provocó que empezaran a comprar productos mexicanos, lo cual aceleró la industria de nuestro país. Los recursos se obtuvieron, se usaron para construir carreteras, presas, puertos y aeropuertos, impulsando la comercialización. Esto quiere decir que debido a que Estados Unidos empezó a consumir de nuestro negocio local y nacional, de nuestro negocio local, de nuestro país, al nosotros estar generando ingresos en nuestro propio país, pero al no ser propio, sino de un país extranjero, estábamos haciendo dinero por montones. Esto quiere decir que México estaba elevando su economía a grandes pasos o a grandes rasgos. Estrategia de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una estrategia que fue aliarse de los latinoamericanos por miedo a que nosotros nos apoyáramos junto a las demás naciones en guerra, y tuvo que mejorar sus relaciones con los países latinoamericanos, principalmente México. Okay. Beneficios. Como ya se los había comentado, México aprovechó esto para reducir hasta un 90% su deuda externa y para industrializarse, ya que el dinero lo destinó para actividades productivas. Causas. A inicios de la guerra de México, a inicios de la Segunda Guerra Mundial, México se declaró en estado neutral. Esto quiere decir que no interferíamos en ella, pero ocurrió algo. En 1942, dos de sus buques petroleros fueron atacados por alemanes. El presidente en ese entonces, Manuel Ávila Camacho, decidió apoyar a los países aliados, como son Reino Unido, Francia y Estados Unidos, junto con la Unión Soviética. Entonces, sucesivamente, se declaró el estado de guerra. La declaración de estado de guerra fue decretada por el entonces presidente Ávila Camacho y hacía constatar que nuestro país y los países del eje se encontraban en total estado de guerra desde el 22 de mayo del 42. Finalmente, esto causó que el 8 de mayo de 1944 se anunciara la participación del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana, para que hiciera frente en la guerra apoyando a nuestros compatriotas Estados Unidos. Fue un suceso histórico debido a que México y Estados Unidos por primera vez estaban combatiendo en el mismo frente. Participación de México. La participación de México. México participó en la Segunda Guerra Mundial de dos maneras. Participó mediante la exportación de materias primas para la industria bélica en Estados Unidos y con trabajadores agrícolas y empleados en las industrias y campos de este país.
También participó de una manera como apoyo para Estados Unidos en esta guerra, debido a que mandamos a nuestra propia fuerza aérea como apoyo del denominado Escuadrón 201. El Escuadrón 201 fue una fuerza expedicionaria enviada por México para apoyar a Estados Unidos, que lastimosamente obtuvo múltiples bajas, y la nación de México nunca va a olvidar el sacrificio de estas personas, las cuales son el capitán Pablo L. Rivas y sus subordinados Héctor Espinosa Galván, Fausto Vega Santander, José Espinosa Fuentes, Mario López Portillo, Crisóforo Salido Grijalva y Javier Martínez Valle. Unos héroes que apoyaron a su nación con todo corazón. Ok. El desarrollo estabilizador y la industrialización. Se nos dice... Una disculpa. Ahí está. ¿Qué fue lo que sucedió? Durante el desarrollo estabilizador y la industrialización, que son los 15 años que van de devaluación de 1954 hasta el año 70, el crecimiento promedio fue de 6.8%, la producción industrial creció 8% y la inflación solamente fue del 2%. La realidad fue un periodo de oro para el capitalismo, debido a que las economías desarrolladas en ese momento crecieron 4% cada año. Ok. ¿Cuál era el objetivo? El plan que elaboró Ortiz Mena para el actual presidente en el 58, López Mateos, tenía la finalidad de resolver problemas de alta inflación y la caída de la demanda de productos mexicanos una vez concluyese la Segunda Guerra Mundial. Esto nos quiere decir que se llevó a cabo Esto nos quiere decir que el programa pretendía incrementar el ingreso de campesinos y obreros, promover la industrialización, incrementar la productividad, estabilizar el tipo de cambio, generar nuevas fuentes de financiamiento para las empresas y garantizar la estabilidad. Y hay dos puntos muy importantes de cómo esto se llevó a cabo. El ahorro interno en el modelo debería ser el motor de la inversión para ese fin. Para ese fin se desarrolló el sector financiero privado, pero también la banca pública, para financiar el desarrollo. A su vez, el desarrollo del campo era fundamental por varios motivos, para mantener balances comerciales, pero también para incrementar el consumo de la población en granos básicos. ¿Cuál era el principal objetivo? El desarrollo. Ahí está. El desarrollo estabilizador se basaba en una división de trabajo en conjunto con el gobierno, empresarios, obreros, la burocracia y los campesinos. Los salarios de los trabajadores organizados crecían en términos reales y se les ofrecieron prestaciones, servicios educativos, de salud y seguridad. Se mejoraban las situaciones de todas las clases sociales. El objetivo, en palabras de Ortiz Mena, era abatir la pobreza por medio de la incorporación de población de menores recursos a la clase media. O sea, que las personas que eran de escasos recursos se les iba a introducir a la clase media. Eso quiere decir que su situación iba a mejorar, cuando menos, un poco. La política de exportación. La política de exportación se nos dice que es una idea central que explica el crecimiento de la economía durante el desarrollo estabilizador. Las exportaciones y la sustitución de importaciones lograron detonar las cadenas de la mayoría de sectores de industrias. La política del comercio exterior puede otorgar poderosos intensivos o desintensivos a la producción por medio de su influencia en los precios y cantidades de productos competidores. En palabras simples, esto quiere decir que debemos de dirigir las ganancias producidas por nuestras empresas, ya sea nacionalmente e internacionalmente,
para invertirse en el país y a su vez resolver problemas de origen público o de interés público. Esto quiere decir que las empresas que trabajen exteriormente en México y nacionalmente en México, ya sea internacional o nacional, deben de redirigir sus finanzas y sus ganancias en el interés público. Financiar escuelas, hospitales y todo este tipo de cosas que sea un apoyo social, debido a que así se beneficia a todo el mundo, incluyendo a la población de México y todas las clases sociales. Ok. ¿Qué fue el milagro mexicano? Se conoce como milagro mexicano o como desarrollo estabilizador a un modelo económico empleado en México entre 1954 y 1970. Aspiró a lograr una estabilidad económica que permitiría un desarrollo sostenible y continuo. Se llevó a cabo durante 3 presidencias: Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateo y Gustavo Díaz Ordaz. Se define como medidas de carácter literal bajo la premisa de que generar mayores riquezas resultaría más beneficioso para la población que el asistencialismo estatal. ¿En qué consistió? En la eliminación de topes económicos como la inflación, devaluaciones o el déficit de balance de pagos. Así se logró y se estabilizó la macroeconomía y un crecimiento económico continuo a expensas de la inversión en bienestar social. Así, los 18 años de estabilización se caracterizó por un crecimiento económico sostenido con un 6% anual, con una mínima de inflación del 2.2%. También fue fundamental la inversión de la infraestructura en comunicaciones y el sector energético. Ok. No sé si se vea. Okay. El desarrollo estabilizador. El desarrollo estabilizador se propuso desde el principio cumplir con elevar el nivel de vida de toda la población, especialmente los de menores recursos, ya sean obreros, campesinos y la clase media baja. Aumentar sostenidamente el ingreso nacional y el PIB. Diversificar la economía lo más posible y lo más a prisa posible. Industrializar el país, haciendo énfasis en las industrias básicas. Y impulsar políticas proteccionistas de la economía junto a la liberalización del mercado interno. Ok, ahí sí se puede apreciar opinión personal. Lo que yo opino personalmente es que México tuvo muchísimos beneficios debido a la guerra, ya que Estados Unidos necesitó de México y de su mercado para abastecer sus necesidades básicas, ya que sus empresas se enfocaron solamente en asuntos bélicos, y a su vez establecimos lazos con nuestros vecinos de Estados Unidos debido a que estuvimos a su lado en la guerra, y nosotros, al haber sido atacados, enviamos una respuesta ofensiva. Por el lado económico, la estabilidad de México aumentó muchísimo, debido a que la economía mejoró en un 90%, tanto que redujimos la deuda externa y la inflación solamente era del 2.2%. Estas estadísticas económicas eran realmente muy buenas. Y se podría decir que aunque otros países no estuviesen en su mejor tiempo, para México no lo tuvimos tan mal. Hubo crecimiento económico, hubo avances en nuestra forma de gobierno y se revolucionó la manera en la que trabajábamos, porque adoptamos el uso de la maquinaria. Se crearon leyes y nos beneficiamos de diversas maneras. Estados Unidos forjó lazos con nosotros al saber que no éramos un enemigo, y ocurrieron sucesos históricos que nunca van a ser olvidados, como la valentía del Escuadrón 201, que desgraciadamente murió en combate. Pero fue una gran ayuda para Estados Unidos y ayudó a que formásemos lazos con ellos. Y eso ha sido todo de mi parte. Espero y se haya entendido de manera clara y os haya gustado.